Valga decir que el señor Gustavo Porras es un especialista en temas sociales y su más reciente libro, Las huellas de Guatemala, se lo recomiendo porque es un buen libro que trata de explicarnos por qué estamos como estamos. Gustavo Porras tendrá la gentileza pues, de platicarnos sobre el tema cuáles son las prioridades que no pueden faltar en las propuestas de gobierno en esta coyuntura electoral. Entonces, veamos qué podemos tomar de ello. A la izquierda de ustedes se encuentra el señor Frank Larrué. Frank Larrué es periodista y abogado de profesión. Ha realizado estudios de política exterior en los Estados Unidos en diversas universidades. Es un ilustre defensor y promotor, diríamos, de los derechos humanos en Guatemala y ha fundado, entre otras, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, una ONG que se dedica a tratar de velar por los derechos de los excluidos. De igual manera ha sido maestro de universidades en el país y ha sido también funcionario de gobierno en gobiernos anteriores y actualmente es el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión. Es decir, hoy frente a nosotros tenemos a dos personalidades. Frank nos platicará, luego que concluya Gustavo Porras, sobre cuál es el papel de la comunicación en términos generales en el proceso electoral. ¿Qué papel cumplen hoy los medios de comunicación, escritos, televisivos, electrónicos, en este tema de la comunicación? Es importante decir, y aquí viene también un dato histórico, que por primera vez logramos reunir pues, a alguien del Liceo Guatemala, como es Gustavo Porras, y alguien del Liceo Javier, que es Frank Larrué, para que vean ustedes el nivel de simbiosis que hemos logrado alcanzar en esta nuestra sociedad. Muy buenas tardes, es realmente un gusto estar aquí con ustedes, celebrar la presencia de tantos jóvenes y ojalá que lo que yo pueda plantearles les sea útil. Yo transformé un poco el tema, es lo mismo, no tanto lo que es imprescindible en los programas, digamos, de los candidatos, sino un conjunto de reflexiones sobre qué elementos debemos tomar en cuenta para elegir mejor. Y yo pienso que en primer lugar, y sobre todo por las características de nuestro país, hay que hacer un esfuerzo, como dice un dicho mexicano que me gusta mucho, por bajarle la espuma al licuado, porque aparentemente hay una aguda polarización entre los dos candidatos que encabezan las encuestas. Pero parte de lo que yo quiero plantearles a ustedes es que esas diferencias no son tan grandes como parecen. Aparentemente sería elegir entre el chavismo, digamos, y el retorno del militarismo. Y yo no creo que ninguna de las dos cosas sea cierta. Yo pienso que hay una tendencia muy fuerte, no solo aquí, a agrandar las problemáticas, a hacerse eco de muchos rumores, entonces se ha ido distorsionando el trasfondo real de las cosas, que yo creo que por una parte refleja todavía algo que afecta mucho a la sociedad guatemalteca, que se acentuó a partir de 1954, pero que según los estudios históricos arranca desde los años 20
y es la paranoia del anticomunismo, que ahora ha cedido el paso al llamado populismo. Entonces empiezan una serie de conjeturas como si de pronto estuviéramos efectivamente ante la posibilidad del socialismo del siglo XXI en Guatemala. Y por otro lado hay también un conjunto de estereotipos sobre el ejército, que tienen por supuesto sus raíces en un conjunto de hechos y en el papel que la institución ha jugado en la vida política de Guatemala y lo que ocurrió en el enfrentamiento armado. Pero uno tiene que tomar en cuenta las condiciones presentes, en donde en buena medida, independiente de la voluntad, por ejemplo, de candidatos o incluso de un presidente, vivimos en un mundo, por ejemplo, y Frank lo sabe muy bien, donde el tema de los derechos humanos, el tema de la prevalencia de las libertades políticas, el tema de la libertad de expresión, un conjunto de derechos fundamentales reciben un fuerte impulso, no solo por los factores internos, sino también de carácter internacional. Entonces, irle bajando la espuma al licuado, hay siempre un determinado amarillismo en torno al tema político, que es un ingrediente fundamental en la venta de los medios. Hay también discursos imprudentes y demagógicos, ¿verdad? Por una parte, el tema de los pobres y los ricos, que tiene connotaciones gravosas, digamos, para muchos guatemaltecos y que ya en el pasado mostró, digamos, a los problemas que puede conducir. Y por el otro lado, digamos, a hacer alarde de un autoritarismo que difícilmente se puede desarrollar en el marco de las instituciones guatemaltecas y de las leyes de Guatemala. Y además también, por supuesto, las tácticas electorales en las cuales, según los entendidos en esta materia, los partidos grandes tratan siempre de polarizar la situación para que el elector piense que tiene que elegir entre uno u otro y no aparezca un tercero, que es una tendencia que según las encuestas está muy presente en el actual proceso electoral, donde todavía no se ve que despunte un tercero. Antes bien, si las encuestas reflejaran lo que va a pasar en realidad en las urnas, uno podría pensar incluso que así como están las cosas, podría haber un gobierno que de nuevo tuviera mayoría en el Congreso. Así, digamos, es de fuerte o así de grande la diferencia entre los dos partidos que van punteando y todos los demás. Pero, digamos, al hablar, digamos, de, por ejemplo, estos condicionamientos, como mencioné en el tema de los derechos humanos y en el tema de las libertades democráticas, no solo como factores internos de las propias instituciones y de las leyes, sino también del contexto internacional, igual o más ocurre con relación al tema socioeconómico. Porque si los temores son de un socialismo del siglo XXI o de un populismo que nade contracorriente, yo diría en primer lugar algo sabido en el mundo de hoy, donde muchos de los que parecían abismos ideológicos entre las corrientes políticas han ido desapareciendo, de tal manera que no solo en Guatemala, en Europa también, donde los partidos han tenido un profundo arraigo, en el momento actual es verdaderamente difícil establecer cuál es la diferencia, digamos, entre la propuesta de los socialistas o la propuesta de la derecha en materia socioeconómica, y ello deriva de un elemento fundamental, y es que una característica del mundo de hoy y de la economía globalizada es que esta economía globalizada marca una ruta inexorable, es decir, una ruta de la que nadie se puede apartar sin graves repercusiones internas, aunque momentáneamente, como puede ser parcialmente el caso de Venezuela, bueno, si se cuenta con un recurso que proporcione tantos ingresos como el petróleo, pues se puede, digamos, durante un tiempo jugarle la vuelta a estos elementos inexorables de la economía global, pero tarde o temprano se terminan por imponer. ¿Y cuáles son ellos? Que efectivamente vivimos en un mundo absolutamente interrelacionado por el mercado. Ya no hay ningún espacio autárquico como lo pudo ser en un momento dado
el llamado campo socialista. Por el contrario, lo que fueron las dos grandes potencias socialistas, la Unión Soviética, hoy Rusia, y por el otro lado China, están insertas de lleno en esa economía de mercado, y esa economía de mercado exige en todas partes que haya productividad y que haya competitividad. No hay otra forma de vender uno sus productos, ni hay otra forma de atraer inversiones. Y también en materia de atracción de inversiones, que sobre todo países como el nuestro requieren para no estar todavía en una mayor desventaja en la economía global, pues esa atracción de inversiones supone respetar los elementos fundamentales, no solo de productividad y competitividad, sino los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Y los dos candidatos con posibilidades de triunfo saben eso perfectamente, de manera que, en mi opinión, ninguno emprenderá una especie como de aventura económica. Entonces vamos viendo que realmente lo que parecen grandes diferencias van, digamos, reduciéndose por una parte, por otra, más adelante veremos quizá cuáles podrían ser las verdaderas diferencias entre las distintas propuestas políticas. Pero decía, los dos candidatos saben que hay estos imperativos inexorables que ya mencioné, que hay que ser competitivo. Obviamente la cuestión está en cómo entiende cada uno que se pueda lograr esta competitividad y esta productividad, cómo lo entiende por una parte, y algo sobre lo que voy a estar insistiendo, sobre todo qué capacidad tiene para llevar a la práctica eso que entiende que hay que hacer. Y para, digamos, tener una ilustración de que, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo en elevar la competitividad, pero no necesariamente en cómo hacerlo, pues tenemos recientemente, hace unos 5 o 6 meses, el señor Juan Carlos Páez era el director del Programa Nacional de Competitividad, y las cooperativas y otras expresiones, digamos, de lo que hemos dado en llamar el capital emergente, se retiraron de la PRONACOM, aduciendo que no se tomaba en cuenta las características específicas del sector cooperativo o del pequeño y el mediano productor. Igual alguien puede pensar, yo creo que ya no hay nadie que lo piense en Guatemala, que la forma de atraer inversiones es los bajos salarios. Digo que ya no hay quien lo piense, pienso yo, porque es una locura frente a, por ejemplo, la competencia de los países asiáticos, si a eso fuéramos y dejáramos a un lado otros elementos, pero tal vez o siempre ha existido este elemento de la mano de obra barata como atractivo, mientras que, por ejemplo, un país de desarrollo medio como es ya Guatemala tendría que poner el énfasis en incrementar la educación, en la calificación de la fuerza de trabajo, en la estabilidad social, en la estabilidad política. En fin, lo que quiero reflejar es que, teniendo como común objetivo, por ejemplo, la productividad y la competitividad, pues como en otros terrenos, no necesariamente los caminos son los mismos. Yo pienso que, siempre tomando en cuenta a los dos partidos que tienen posibilidad de triunfo, que lo que quizá puede hacer más la diferencia en términos de las repercusiones económico-sociales de un gobierno u otro es de qué manera se emplearán los recursos del Estado, aunque estos sean recursos muy precarios, como lo veremos más adelante, qué prioridades tendrá el gasto, que más o menos tiene que ver con lo que señalé antes, y algo que ocurre de hecho en Guatemala y ha ocurrido históricamente, y aunque no sea legal o institucional, es una realidad, y es preguntarse quiénes serán los grupos favorecidos con la acción estatal y con el gasto estatal. Y digo, esto ha ocurrido siempre porque, por ejemplo, hay historiadores que hablan de la República Cafetalera, digamos, constituida a raíz de la Revolución Liberal, en el sentido de que la Revolución Liberal, como todos sabemos, impulsa el desarrollo de la producción de café y, entre otras cosas, para estimular la producción del café, expropia tierras y las distribuye, las vende en pública subasta, y también, como lo sabemos, la reforma liberal, en vez de favorecer de una manera directa a la vieja oligarquía criolla,